Los niños narcomexicanos. Saludos estrategas y seguidores leales de Armamento Letal. Hoy nos vamos a adentrar en una realidad impactante y compleja con el título Los niños narcomexicanos. Este episodio nos llevará a comprender las dinámicas y desafíos de un fenómeno que ha sacudido los cimientos de la seguridad. Pero antes de sumergirnos en este relato, les insto a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna revelación explosiva en nuestro canal. Prepárense para una inmersión profunda, porque en Armamento Letal desafiamos límites y exploramos realidades crudas. En agosto de 2019, un video viralizado en las redes sociales muestra a una mujer rezando desesperadamente, mientras se resguardaba de la ráfaga de balas que lanzaban sicarios contra policías estatales de Tamaulipas, México. Aquella emboscada de un grupo de civiles armados contra los efectivos de seguridad que se encontraban en un retén sobre la carretera fue apenas el comienzo del terror que se desataría de la mano de la tropa del infierno, el sanguinario brazo armado del Cártel del Noroeste. Días después de conocerse estas angustiantes imágenes, otra cruda historia aparecería en los medios. Un total de 11 integrantes del grupo delictivo serían asesinados en un enfrentamiento con la policía. Entre ellos se encontraba Juanito Pistolas, un adolescente de 16 años que terminó decapitado. En este video repasaremos la historia del joven sicario abatido y la dura realidad que viven los miles de niños que son reclutados por el narco. Originario de una familia humilde de Tamaulipas en Nuevo Laredo, Juanito Pistolas fue una víctima más del crimen organizado en México, cuando sus padres fueron asesinados y quedó huérfano. A los 13 años, no obstante, lejos de querer alejarse de la razón que lo había llevado a esa realidad, inmediatamente se unió al Cártel del Noroeste, organización delictiva que lo reclutó como uno de sus más jóvenes sicarios. Esta peligrosa organización había nacido en 2014 como una división de los Zetas que quedaron sin liderazgo. Claro, después de la captura de Omar Treviño Morales, alias el Z42, controlan el territorio de Tamaulipas, de donde era originario Juanito Pistolas, y expanden sus tentáculos a territorios cercanos. Entre los negocios de la organización se encuentra el narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, extorsión, robo de vehículos y secuestro, además de controlar las actividades locales de prostitución, robo y tráfico de personas. A solo unos meses de ingresar a las filas del grupo criminal en 2015, Juanito Pistolas fue detenido por las fuerzas de seguridad. Confesó ante las autoridades que para ese momento ya había asesinado a 100 personas como miembro de la tropa del infierno, pero aún tenía 13 años y debido a su edad fue liberado. Su fama creció rápidamente y hasta se compusieron diversas canciones en su honor. Con apenas 16 años ya era un experimentado sicario del mundo del narcotráfico y fue parte de los enfrentamientos en Tamaulipas, donde el brazo armado del Cártel del Noreste atacó a la policía. Los delincuentes viajaban en una camioneta Ram con placas de Texas, Estados Unidos. Vestían con uniformes militares e intentaron emboscar a un grupo de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto. Los efectivos estatales pertenecían al Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, conocido como el Cayet, y no dudaron en hacer frente a la amenaza, desatando un feroz tiroteo como consecuencia del enfrentamiento entre narcos y policías. El número de sicarios muertos llegó a 11, y entre ellos estaba Juanito Pistolas, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la pileta, decapitado a causa de una ráfaga de disparos con balas calibre 50. Ahora bien, este caso no es para nada excepcional, ya que los niños y adolescentes son reclutados cada vez con más insistencia por las bandas criminales de México y usados como carne de cañón para toda clase de trabajos dentro de estas organizaciones. No se trata de un fenómeno nuevo,
pero según analistas, cobra fuerza por la desatención que el gobierno otorga a un sector que incluye principalmente a niños que provienen de familias desintegradas o viven en pobreza extrema. El escritor y periodista Javier Valdés fue uno de los que estudió este comportamiento e incluso publicó un libro en 2015 llamado Los huérfanos del narco. Ahí calculó que la expectativa de vida de un niño atraído a los brazos de las bandas criminales bajo la promesa de dinero o amenazas es de apenas 2 o 3 años. Además explica que el narcotráfico seduce a los niños y adolescentes con dinero, autos de lujo, mujeres y poder. Y así terminan siendo reclutados para labores de sicario, trabajar en narcolaboratorios o sembrar droga. La práctica no se limita solo a una organización delictiva, sino que la mayoría de los cárteles utilizan a los jóvenes como su último eslabón para las actividades criminales. Entre ellos, se puede reconocer al Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y el Cártel de Sinaloa, principalmente en lugares como Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Michoacán. Uno de los problemas radica en que los jóvenes no saben a qué se enfrentan realmente. Y es que los niños no tienen ningún valor para los integrantes de las diversas organizaciones criminales que los consideran desechables una vez que terminan su tarea. Si son detenidos o asesinados, pronto buscarán a otro para ocupar su lugar. Para conocer cómo los grupos de narcos se acercan a los potenciales reclutas, una ONG llamada Reinserta, que trabaja con personas encarceladas, consiguió el testimonio de varios jóvenes que fueron detenidos mientras formaban parte de estas organizaciones criminales. Uno de los casos es el de Jacobo, quien contó que a los 12 años, su vecino le propuso ganar dinero, pero para eso debía matar a alguien. La primera vez se negó, pero el hombre que pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación volvió con una oferta de 30,000 pesos por hacer el trabajo para el niño criado en una familia pobre, donde las palizas eran habituales y a quien nunca le había gustado la escuela, se le hizo una propuesta imposible de rechazar. Así se convirtió en una especie de asesino a sueldo, cumplía con los trabajos que su vecino le pedía y pasaba a cobrar. A los 16 años se unió oficialmente al cártel. Los encargos comenzaron a incluir torturas a miembros de organizaciones rivales a los que les sacaba información a golpes, y una vez que obtenía lo que quería, los mataba de diferentes maneras. Este tipo de historias se repiten en cada uno de los casos y también se repite su final. Ante cualquier riesgo, los jóvenes son los primeros en ser entregados o enviados a una muerte segura. La historia de Juanito Pistolas también refleja esto, como la de más de 30,000 niños que han sido incorporados a las filas de la vida criminal mexicana. Durante las últimas décadas, un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México estimó que entre el año 2000 y fines del año 2019 fueron más de 21,000 los menores de edad asesinados, mientras que otros 7,000 fueron desaparecidos. Un último factor que contribuye a este fenómeno tiene que ver con la dificultad para juzgar a los menores. Estos niños con falta de apego se alteran fácilmente, pierden el control de sus impulsos y no generan empatía hacia la otra persona, por lo que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Mientras tanto, el sistema jurídico mexicano suele ser poco estricto con los niños que cometen infracciones legales y prohíbe a los jueces dictar prisión si tienen entre 12 y 14 años. Por lo tanto, los expertos afirman que es difícil juzgar a un adolescente en conflicto con la ley penal. Finalmente, especialistas en el tema plantean que antes que asesinos, estos jóvenes son víctimas. Consideran que es la sociedad la que ha fallado a estos niños y no les ha dado oportunidades. Por el contrario, son los cárteles los primeros que les ofrecen una alternativa a la pobreza y posiblemente la única que muchos encuentran en sus vidas.
siendo presas fáciles para aquellos que llegan y tratan de convencerlos de que les van a dar todo lo que les falta. Las diferentes organizaciones y ONGs que trabajan la temática aseguran que el primer paso es entender que la sociedad tiene una deuda con estos niños y no se puede estar ajeno a los adolescentes que matan porque tienen hambre. Así es como la narcocultura mexicana convierte a pequeñas víctimas en victimarios y temibles asesinos que no dudan en apretar el gatillo cuando llega la orden sin entender las consecuencias y desconociendo su rol desechable. Viven vidas extremadamente cortas y repletas de violencia. Muchos niños suelen ver en sus padres modelos a seguir y sueñan con crecer para ser como ellos. Pero, ¿qué sucede cuando eres hijo de un narcotraficante que forma parte del cártel de Sinaloa? Todo parece indicar que eso no cambió para nada los planes de César Raúl Mesa Torres, alias Mini, quien logró cumplir su deseo y terminó por convertirse en el sicario más joven de la organización criminal con solamente 15 años de edad. No obstante, siendo apenas un adolescente, fue testigo de las consecuencias de vivir en el mundo del narcotráfico al ver morir a su padre. Y no pasó mucho tiempo hasta que el destino de este joven y despiadado asesino siguió por el mismo camino. En este nuevo video conoceremos la historia de Mini 6, quien nunca pensó en otra opción para su vida que no fuera integrarse a las filas de uno de los cárteles más despiadados de México. Para empezar, debemos remontarnos al 31 de octubre de 1991, el día en que nació César Raúl Mesa Torres en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Desde ese primer momento, su vida se desarrolló en el seno de una familia marcada por el negocio de las drogas. Su padre fue Raúl Mesa Ontiveros, también conocido como el M6, un narcotraficante de alto rango del cártel de Sinaloa, pero no terminaba ahí. Su madre era Elizabeth Torres Félix, hermana de Javier Torres Félix, alias el JT, y Manuel Torres Félix, alias el M1. Ambos pertenecían a la misma organización criminal y trabajaban juntos. Al padre del pequeño, al que apodaban Raúl, este creció en el mundo del delito, pero lejos de querer apartarse de la vida que llevaban su padre y sus tíos, con el correr de los años, se mostraba cada vez más seguro de querer seguir los pasos de la familia. Aún siendo un niño, se lo podía ver en las redes sociales, portando enormes armas que apenas podía sostener. Y al llegar a la pubertad, mantuvo una relación amorosa con Teresa Zambada Niebla, nada más y nada menos que la hija de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Junto a Joaquín El Chapo Guzmán, el futuro del pequeño Raúl parecía estar definido, y más aún cuando demostraba admiración por su padre, el M6. Tenía un amplio currículum criminal y una gran habilidad para escapar de la ley, lo que le había valido convertirse en la mano derecha de su cuñado, el JT, principal operador de drogas de la familia Zambada. En 1989, el M6 había sido detenido y acusado de varios homicidios, pero logró eludir los cargos por falta de pruebas, y no fue sino hasta 1997 cuando se encontró con el obstáculo más difícil. En ese momento fue arrestado junto con varios cómplices en Cancún, en posesión de 348 kilogramos de cocaína colombiana. Lo sentenciaron a 10 años de prisión, pero nuevamente se las ingenió para ser liberado solo un año más tarde por inconsistencias en el caso. Era un héroe para Raulillo, que se sentía parte de la realeza del narcotráfico mexicano y no concebía una vida alejada de ese negocio con su padre, el cual se encontraba ascendiendo hasta convertirse en un líder de alto rango. A los 15 años definitivamente comenzó a cumplir su sueño de pertenecer oficialmente a la organización como sicario y se convirtió en el asesino a sueldo más joven del cártel de Sinaloa. Incluso logró su propio apodo, el Mini 6, derivado del de su padre. No obstante, mientras Mesa Torres daba sus primeros pasos en el crimen organizado, su figura a seguir pagaba las consecuencias de ser parte de ese mundo. El 27 de marzo de 2007, el M6 fue asesinado en Culiacán. Había sido atacado en horas de la madrugada por un grupo de gatilleros que lo esperaban en una casa de Colonia Montebello.
Cuando la policía de Sinaloa llegó al lugar, alertados por vecinos, el tiroteo había terminado, pero se les alertó que 3 personas armadas se habían llevado a un hombre herido hacia una clínica privada. Se trataba de Mesa Onti, quien fue declarado muerto más tarde con diferentes golpes y heridas, entre ellas 2 disparos en su rostro. Para entonces, el Mini ya había comenzado a codearse con las actividades del cártel y se propuso mantener la reputación de su padre. Abundan sus fotografías con fusiles AK-47 al hombro, demostrando que ahora ya no era una simple pieza de escenografía, sino su herramienta preferida de trabajo. Con la necesidad de llenar el vacío que había dejado el M6, Raúl intensificó su estilo de vida criminal, volviéndose más violento y ganando el respeto de viejos integrantes del cártel, como así también la admiración de otros jóvenes que se vieron impulsados a formar parte de este tipo de organizaciones. Había alcanzado una gran popularidad, pero también se había vuelto extremadamente temerario e imprudente, por lo que poco a poco fue llamando la atención de la policía. Su primer encuentro con la ley se dio apenas unos meses más tarde de que su padre fuera asesinado, el 9 de octubre de 2007, y con solo 15 años. Mesa Torres fue detenido por la policía de tránsito en el barrio Las Quintas, en Culiacán, por conducir un vehículo blindado sin matrícula. Al no tener ningún tipo de papel que comprobara la posesión, el Mini 6 fue arrestado, aunque no pasó mucho tiempo en la cárcel debido a que era menor de edad. Si bien este parecía ser un llamado de atención para cambiar el rumbo de su vida antes de que sea tarde, Raúl no lo tomó de esa manera. No solo tenía claro que no se alejaría del narcotráfico, sino que tampoco pensó en bajar su perfil para pasar más desapercibido. De esa manera, llegaría el segundo hecho que lo enfrentó con las autoridades, el cual se dio el 19 de junio de 2009. Ya con más experiencia en el ámbito criminal, la policía encontró al Mini 6 corriendo picadas en la misma zona de Las Quintas, donde había sido detenido 2 años antes. Cuando los oficiales de tránsito aparecieron en el lugar, se les ordenó a los 2 vehículos que se detuvieran, pero varios hombres armados salieron de los autos y comenzaron a disparar contra los oficiales para después huir. Una vez más, la suerte había estado del lado de Mesa Torres, pero eso se acabaría pronto. Llegó el 25 de abril de 2010 y Raúl volvió a verse cara a cara con la ley. Para entonces tenía ya 18 años. Y en esta oportunidad el enfrentamiento fue mucho más allá. El Mini 6 y su cómplice, llamado Fidel Roja Félix, de 22 años, se encontraban en la zona de Zapopan, Jalisco, cuando agentes de la policía municipal realizaban un patrullaje de rutina en el vecindario de Las Águilas. Las autoridades ordenaron que el vehículo se detuviera para una búsqueda de rutina, pero los 2 hombres se burlaron de ellos, sacando sus armas y disparando hacia el aire con el objetivo de asustarlos, para así lograr escapar. La respuesta de los oficiales fue pedir que se calmaran y se entregaran, pero eso no sucedería para el Mini 6 y su cómplice. La alternativa fue atacar a los policías, lo que dio lugar a un tiroteo fatal. Mesa Torres mató al oficial Jaime Vicente Morales Domínguez, quien falleció instantáneamente después de recibir un disparo en la cabeza. Por su parte, el oficial José Luis Monroy sufrió 3 heridas de bala en su mano, pierna y tórax. Pero mientras sufría esas heridas, Monroy pudo responder a la agresión y disparar contra el Mini 6, quien a causa de los disparos que recibió, murió horas más tarde en un hospital. Así la vida intensa y veloz que lo llevó a convertirse en el sicario más joven del cártel de Sinaloa fue la misma que lo llevó a la muerte con tan solo 18 años. Y así concluimos este viaje inmersivo en los niños narcomexicanos. Espero que este episodio haya generado reflexiones y entendimiento sobre una realidad compleja. Si deseas compartir tus opiniones, déjalas en los comentarios. Recuerda darle like y suscribirte y compartir este video para que más personas se sumen a la conversación. En Armamento Letal, nos esforzamos por arrojar luz sobre temas cruciales y desafiantes. Hasta el próximo despliegue informativo.
soldados de la verdad y exploradores de la realidad.